Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva sección que hemos abierto en Serenity Markets llamada Visión Semanal de Mercado, en la que daré una visión general de lo que sucede en los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, como otros puntos relevantes. La idea de esta sección es coger el cierre europeo de la semana. Esta sección será publicada los martes por la mañana. Cogeremos el cierre de la semana pasada, cogeremos también el cierre tanto europeo como de Wall Street, cogeremos también lo que haya sucedido el lunes, que los lunes suelen ser días de bajo movimiento, y cogeremos también los datos más importantes de la semana, los pondremos todos en contexto para comprender qué ha ocurrido en los mercados, y luego comentaremos lo más importante que va a suceder esta misma semana en los mercados financieros. Por lo que nada, espero que la disfrutéis. Irá acompañado de un pequeño documento que se publicará junto con el vídeo en la web de Serenity Markets, por lo que si os interesan todos los gráficos, imágenes y comentarios que vaya haciendo en este vídeo, pues que sepáis que lo tenéis también en formato escrito. Así que nada, iré cogiendo ritmo conforme vayan pasando las semanas, cada vez haciendo los informes y los vídeos de una forma más estructurada y más completa para todos vosotros. Así que nada, vamos con ello. Empezamos con el cierre europeo de la semana pasada. En la semana el DAX perdió un 0,63%, el Eurostoxx 600 perdió un 0,76%, el CAC francés perdió un 0,77%, el IBEX 35 perdió un 0,9% y Reino Unido perdió un 0,18% en lo que fue de la semana. Los inversores durante esta semana se preocuparon por el deterioro económico que sufrió Europa, con datos de PMI muy débiles, tanto servicios como en compuestos. Por ejemplo, países como España, que esperaban un PMI de servicios no bastante sólido, pero sí que es cierto que en terreno de expansión esperaba un 51,5, se encontró un dato de PMI en contracción, un dato inferior al 50, al límite de 50. Y esos son los datos presentes, pero es que la semana pasada en Europa también conocimos datos de Producto Interior Bruto, que ahora lo vamos a ver, pero en general lo que hizo fue provocar estos síntomas en el mercado. Fijaros, Louis Vuitton ganó el viernes un 2,2%, siendo la del viernes su primera ganancia en 8 sesiones. Esto impulsó al sector, pero el sector, incluso el índice CAC francés, que es donde más peso tiene Louis Vuitton, cerró a la baja. El sector viajes y ocio de Europa subió el viernes también un 1,4% después de caer en las últimas 3 sesiones. Es decir, el viernes se vio un ligero rebote, pero en general la semana, como ya hemos visto, fue bajista en los índices. Y en el día de hoy hemos visto como el DAX alemán cerró subiendo un 0,39%, Eurostoxx 600 cerró subiendo un 0,34%, Eurostoxx 50 cerró subiendo un 0,62%, CAC francés 0,52%, Reino Unido 0,44%, IBEX 35 0,75%, Italia un 1,01%, Suiza 0,4% y Holanda un 0,16%. Es decir, el lunes, el día de hoy, el día en el que estoy grabando este vídeo, hemos tenido continuidad en el movimiento alcista que se dio el viernes. Eso sí, si cogemos semanas, sesiones un poco más amplias, de momento la perspectiva o las últimas sesiones son bajistas, pero estamos teniendo un gran rebote en las últimas 2 semanas, como por ejemplo podemos ver en el DAX o en el Eurostoxx 50, que quizás se ve un poco bien, como las últimas semanas han tendido más bien ya no al bajista sino al rango lateral, y los días alcistas no tienen tampoco esto semanal, los días alcistas no tienen tampoco mucha continuidad. Por el momento habrá que ver si siguen. ¿Por qué? Porque esta semana hay datos importantes en la decisión de tipos. Vamos con los datos que movieron el mercado la semana pasada. Como he comentado antes, los PMIs de servicios y compuestos de eurozona se conocieron y fueron peores a lo esperado. El dato de PMI es una encuesta que nos mide muy bien la situación económica actual de la región. Pues en Europa la verdad es que la cosa no está muy bien. El índice de servicios marcó un mínimo de 30 meses y el índice compuesto registró un mínimo de 33 meses. Esto pone en perspectiva el tipo de contracción económica que se está viviendo en Europa en el tercer trimestre. Alemania y Francia son las dos grandes decepciones. Lo que duele aún más
teniendo en cuenta su importancia. Fijaos que Alemania, el PMI de servicios salió muy similar a lo que se esperaba. Al final Alemania ya lleva en terreno de dificultades más tiempo. El PMI de agosto fue 47,3, justo lo que se esperaba, pero fijaos como en los servicios en Francia ya sorprendieron a la baja, 46 cuando se esperaba 46,6, en Italia sorprendió a la baja 49,3 cuando se esperaba 50,4 y España fue el que más sorprendió a la baja en servicios porque se esperaba un dato de 50,4 viniendo de 51,5 y el dato salió en 49,3 en terreno de contracción. Pero fijaos lo que nos dice S&P Global, nos dice la zona euro no cayó en recesión en la primera parte del año, pero la segunda mitad presentará un desafío mayor. El sector servicios, que solía estabilizar la economía, se ha convertido en un lastre, mientras que la industria manufacturera aún no ha tocado fondo y nos dice, y muy probablemente no lo haya tocado todavía. Los números decepcionantes contribuyeron a una revisión a la baja de nuestra estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto, que ahora se sitúa en menos 0,1% para el tercer trimestre. También tuvimos datos de IPP, de índice de producción, de la inflación por el lado de la producción en la eurozona. Y vemos en este gráfico como el dato, vemos en azul oscuro, gris, el dato de inflación por el lado del consumidor, el IPC normal, y en el otro lado tenemos el IPP, la inflación por el lado del productor. Vemos como está totalmente desplomada, se encuentra en terreno de deflación y el dato salió en 7,6% a la baja, es decir, 7,6% de deflación, de caída, de pérdida, de bajada de los precios. Por lo tanto, esto es un claro indicativo deflacionario para el índice de precios al consumidor, aunque mucho cuidadito porque estamos viendo cómo se está quedando encallado en niveles superiores al 5%, pese a que la producción se esté disparando o se esté empujando a la baja. Y eso es, entre otros motivos, por ejemplo, con el precio de los alimentos, que está actuando, está quedándose en niveles muy elevados. Sí que es cierto que está cada vez contrayéndose más, pero está todavía en niveles muy elevados, y mucho cuidadito porque la tasa base en Europa está dejando de afectar tanto. Por ejemplo, en España ya tuvimos unos datos bastante inferiores debido a esa tasa base y cada vez está haciendo menos presión, ya que la tasa base cada vez es más baja porque siguió cayendo. El pico lo tuvimos sobre todo en verano de 2022, también acompañado de ese pánico por la dependencia energética que sufre la región y que sin duda es una de las causas tanto del debilitamiento económico de Europa como de que los precios, la inflación se mantenga todavía mucho más elevado. Y es que si nos vamos a las ventas minoristas, vemos como el consumidor europeo o de la eurozona apenas tiene relevancia, apenas tiene fuerza. Las ventas minoristas disminuyeron un 1% interanual en julio de 2023, manteniendo el mismo ritmo que el mes anterior y en línea con las expectativas. Las ventas minoristas disminuyen. Fíjate qué diferencia comparado con Estados Unidos, en el que el consumidor es una gran pata o tiene un gran peso en el Producto Interior Bruto del país. Fijaros el Producto Interior Bruto que conocimos la semana pasada, que es la segunda lectura del segundo trimestre. Conocimos que en la zona euro creció un 0,1%, revisado a la baja desde el 0,3% que fue la lectura anterior. Y fijaros como en esta imagen muy clara, por colores, no vemos en ningún sitio al consumidor, que es sin duda la gran pata que mueve el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. El último dato estadounidense fue 2,1% y 1,14% fue gracias al consumidor. Pues ahora en Europa, en la eurozona, no, el consumidor apenas existe, apenas está resistiendo, por lo que evidentemente esto es un gran problema. Por países, Alemania, la mayor economía de la zona euro, se estancó en 0%, Francia creció un 0,5%, España un 0,4% y Italia sorprendió a la baja con un 0,4%. Pero es que si vemos datos más actuales, datos de PMI que muestran el presente, vemos como las perspectivas no son muy halagüeñas. Y para esta semana tenemos datos muy importantes porque tenemos decisión de tipos del Banco Central Europeo. Vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo. De momento el consenso espera que no haya subidas de tipos, pero numerosos analistas sí que están previendo que pueda haber una subida de tipos de 0,25 puntos básicos, situando los tipos de interés en el 4,5%. Ok, aquí sí que es cierto que el Banco Central Europeo tiene un dilema porque la economía de la eurozona no tiene tanto margen como la economía de Estados Unidos para ir más allá con la subida de tipos, y eso evidentemente
es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la inflación de la eurozona también está en niveles mucho más elevados de lo que está, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos el dato de inflación por debajo del 3%. En la eurozona sí que es cierto que en países como España lo está, pero en países como Alemania, por ejemplo, todavía está por encima del 6% y la subyacente por encima del 5,5%. Evidentemente estos son grandes problemas. Porque la economía no tiene margen para mucho más, por lo que vamos a ver cómo el Banco Central Europeo torea esta situación de esta inflación en la que está la región. Si nos vamos a Estados Unidos, la semana cerró también negativa, fijaros, el ligero rebote del viernes nos salva una nueva corrección. 4 de las últimas 6 semanas del S&P 500 han cerrado en negativo. El S&P 500 perdió un 1,29%, el Dow Jones perdió un 0,75%, el Nasdaq un 1,36% y el Russell 2000 perdió un 3,5%. Bueno, pues siguiendo la tónica de 3 de las últimas 5 semanas de caídas, las caídas se han producido en gran medida por los temores a una segunda ola de inflación o a que la inflación vuelva a repuntar y eso haga que los tipos de interés se mantengan altos por más tiempo. Y es que salió un dato de ISM de servicios, como vamos a ver justo más abajo, bastante fuerte. Salió un dato que sorprendió al alza y también evidentemente la semana pasada tuvimos todo el ruido de Apple que también afectó a empresas tecnológicas europeas, de ahí también la caída de Europa, porque por ejemplo sí que es cierto que las telecomunicaciones tuvieron un gran viernes y han tenido también un gran inicio de sesión y de semana, pero sí que es cierto que Apple arrastró a las tecnológicas y sobre todo lo que afectó también a China, y ya lo enlazo un poco, lo que afectó también a Europa y ya lo enlazo un poco con Estados Unidos, fue esas prohibiciones chinas de que los iPhones puedan ser usados por los gobernantes. Y es que esto causó pánico en los inversores. ¿Por qué? Porque el 20%, el 19% de los ingresos de Apple provienen de China. Y esto también provocó miedo en las acciones europeas porque buena parte de los ingresos, concretamente entre el 20 y el 25% de Eurostock 50 y del Eurostock 600 provienen de China. Y si se empiezan a prohibir productos o servicios provenientes de Europa, pues eso puede ser un gran problema para las empresas. Entonces, para las empresas tanto de Europa como Estados Unidos, en general de Occidente. Entonces ese es el pánico un poco que corre entre los inversores, tanto de Apple como de empresas con gran exposición a China. Y es que desde mi punto de vista la guerra comercial, pese a que ya no tiene tanto ruido, quizás por lo mediático que era Donald Trump cuando estaba en su día, sigue todavía muy presente y se puede ver en gráficos de importación por parte de las importaciones de Estados Unidos. Las importaciones de China se han desplomado desde 2017, tanto es así que México y Canadá ya han superado a China como los mayores importadores de Estados Unidos. Por capitalización, las small caps también sufrieron en gran medida durante la semana pasada y es que al final ante incertidumbre como la que hay, ante tipos de interés que tienen la posibilidad de estar altos por más tiempo, evidentemente compañías que requieren de mayor financiación o de financiación constante, como pueden ser las small caps, se ven más afectadas. Por sectores, la energía tuvo una gran semana, la última. Vamos a ver por qué, sobre todo especialmente por esos recortes de producción de Arabia Saudí y de Rusia. Y el sector financiero, aunque no fue el más perjudicado, todavía sigue sufriendo. Vamos a ver cómo datos de entradas en los fondos monetarios siguen alcanzando nuevos récords, las salidas de los bancos también están disparándose en las últimas semanas y el uso de préstamos de rescate bancario por parte de los bancos regionales también está aumentando hacia nuevos máximos, lo que nos sugiere que quizás la situación de los bancos regionales ni mucho menos ha mejorado desde aquella crisis bancaria de marzo. También es relevante la diferencia entre el Nasdaq y el Russell 2000. Fijaros, la relación entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000 alcanzó un récord histórico de 8,3 veces. Incluso en la crisis de la burbuja.com de 2001, este ratio alcanzó un máximo de 8,1 veces. A principios de 2020, la relación Nasdaq 100 y Russell 2000 era de solo 5,1 veces. Y esto nos hace preguntarnos, porque sí que es cierto que nos lo iguala a una burbuja, pero aquí me gustaría hacer una reflexión. Fijaros el desarrollo, fijaros la importancia que tienen en estos momentos las compañías importantes del Nasdaq con lo que la tenían en el año 2001. No tiene nada que ver. Más puntos importantes de la semana pasada es que los bonos del Tesoro volvieron a tener resultados mixtos el viernes con un rendimiento superior en largo plazo, y durante la semana todos
todos los rendimientos subieron liderados por el tramo corto, y la rentabilidad del bono a 10 años y a 30 años, que es una competencia bastante importante para los activos que lideran los índices de la renta variable americana, también subieron y se acercaron a máximos de 2007 y 2011 respectivamente, y esto evidentemente es un gran problema. Es un gran problema por lo que he comentado, competencia de inversión, es un gran problema también para la financiación de las pequeñas compañías, es un gran problema también para la valoración con descuento de flujos de caja, ya que hay que tener en cuenta tipos de interés bastante más elevados. Por lo tanto, que los tipos se mantengan altos, que el rendimiento de los bonos del Tesoro americano se mantengan altos, sigue siendo un gran problema, y es que también está afectando la baja demanda. China está disminuyendo sus tenencias al mínimo de 16 años, Arabia Saudí al mínimo de 6 años, y Japón, que son los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro americano, están teniendo ahora un atractivo muy grande en su país con ese aumento de la rentabilidad del bono a 10 años japonés, que hoy lunes ha superado el 0,7%. Si continuamos, el dólar tuvo su mejor semana desde febrero y su cierre semanal más alto desde diciembre. El dólar ha subido durante 8 semanas consecutivas en estos momentos. El petróleo evidentemente también subió por esos recortes de oferta, y el oro bajó modestamente como correlación inversa también con el dólar. Si os vamos a los datos más importantes, vemos como el ISM de servicios fue un poco lo que marcó a nivel de datos económicos estadounidenses. Tuvimos un dato de 54,5, muy superior a lo que se esperaba de 52,5 y al dato anterior, que era 52,7. Eso sí observaron aumentos más rápidos en actividad empresarial, nuevos pedidos, empleo, inventarios, pero sobre todo, fijaros, al mismo tiempo las presiones sobre los precios se intensificaron en agosto, 58,9 frente a 56,8, mientras que la cartera de pedidos se contrajo 41,8 frente a 52,1. Nos está diciendo que los precios siguen yendo al alza, y esto no gusta mucho, sobre todo, ¿por qué? Porque causa temor por una inflación elevada, por un nuevo repunte de la inflación y porque los tipos se mantengan altos por más tiempo. De ahí que se diga eso de datos económicos fuertes no son bien recibidos por el mercado en estos momentos. ¿Por qué? Porque aumenta las probabilidades de tipos altos por más tiempo, y el mercado lo que quiere ya es bajadas de tipos. Y desde aquí yo tengo mi teoría, y es que cuidadito con esto, hay que tener cuidado, porque si se produce un deterioro económico controlado y unas bajadas de tipos que vayan siendo prudentes, que vayan siendo de forma ordenada, ok, puede gustar al mercado. Pero si hay un shock, si hay un problema rápido que afecte al consumidor, por ejemplo, que es la gran pata estadounidense, puede provocar pánico en los inversores, y eso, aunque venga acompañado de estímulos como sucedió en marzo, puede provocar grandes caídas. Para esta semana en Estados Unidos también tenemos una semana muy relevante. Tenemos datos de inflación el miércoles y sobre todo unos datos del consumidor muy importantes, como es también las ventas minoristas, y todo ello previo a la decisión de tipos de interés que conoceremos la semana que viene. Fijaros, para la inflación se espera que la tasa suba del 3,2 al 3,4-3,6%. También esperamos que las ventas minoristas salga un dato positivo entre 0,2 y 0,4. Eso es lo que espera el consenso, pero JP Morgan, analizando datos de tarjetas de crédito, que el último dato se previó muy bien de esta forma, analizando datos de tarjeta de crédito, pues parece que pueda salir un dato negativo, y es que realmente el consumidor parece estar muy al límite. El exceso de ahorro de provocado la pandemia parece agotarse. Los préstamos, el reinicio del pago de los préstamos estudiantiles está muy cerca de empezar. Incluso hay estudiantes que ya han empezado con ello. La tasa de ahorros ha desplomado. Y el empleo, aunque los titulares sigan mostrándolo bastante fuerte, si levantamos esa capa de titular, vemos cómo puede haber bastantes problemas. Por ejemplo, la segunda revisión de los datos de junio muestra un dato de 105.000 nóminas, cuando el dato oficial era de más de 200.000, por lo que hay algunas cosillas que nos hacen ser prudentes. También conoceremos el viernes datos de confianza del consumidor. Otro
Otros datos importantes, ya sin mencionar a Eurozona o Estados Unidos, aunque sí que es cierto que todo está ligado, son los recortes de producción de petróleo que ha habido durante esta semana. Arabia Saudí anunció que ampliará los recortes de producción de 1 millón de barriles diarios hasta enero de 2024, y Rusia también inmediatamente después dijo que no solo extendería su reducción de exportaciones de petróleo hasta fin de año, sino que también agregaría otra reducción voluntaria de 300.000 barriles por día hasta diciembre de 2023. Esta medida se suma a la reducción voluntaria anunciada previamente por Rusia en abril de 2023, que durará hasta diciembre de 2024. Es decir, en menos de 3 meses, y debido a estos anuncios de recortes de oferta, los precios del petróleo han subido un 31%. ¿Por qué? Recordemos que Arabia Saudí y sus socios de la OPEP llevan recortando la producción desde el pasado noviembre. Hay que tener en cuenta también que la demanda china está aumentando, y hay que tener en cuenta que la situación de Estados Unidos en este percal, en esta situación, no es muy halagüeña. Fijaros, en octubre de 2021 los precios del petróleo superaron los $85 por primera vez desde 2014. Hoy los precios del petróleo vuelven a superar los $85 y se acercan rápidamente a los $90. En octubre de 2021 tenían un total de 610 millones de barriles de crudo en reservas. Hoy en día hay solo 347 millones de petróleo, su nivel más bajo desde 1983. Se trata de una caída del 43% en las reservas en 2 años, ya que los múltiples intentos de rellenarlo están fracasando. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la dependencia petrolera en estos momentos está cayendo en países del BRICS, y ahí entra también esa guerra tanto comercial como quizás algo más entre Estados Unidos, China y países aliados. Más puntos importantes, evidentemente la prohibición de Apple en China, que ya hemos comentado. También los fondos del mercado monetario y salidas bancarias. Los fondos del mercado monetario registraron entradas durante séptima semana consecutiva de las últimas 8, con un salto de 42 millones de dólares, la mayor cantidad en 2 meses, hasta un nuevo máximo histórico de 5.625 billones de dólares. La entrada estuvo dominada por un aumento de 24.000 millones de dólares en activos de fondos institucionales, mientras que el sector minorista también experimentó un aumento considerable de 17,7 mil millones de dólares. En general, estamos viendo grandes entradas en los fondos del mercado monetario que vienen acompañadas, o estas semanas han venido acompañadas de salidas en los bancos regionales. Fijaros, los bancos grandes registraron salidas de depósitos de más de 50.000 millones de dólares, la mayor salida desde julio, y los bancos pequeños salidas de 15.000 millones de dólares, la mayor desde marzo. Los depósitos de los grandes bancos están a su nivel más bajo desde abril de 2021, y los depósitos de los bancos pequeños están a su nivel más bajo desde julio. Y como se puede ver en esta imagen, a pesar de las inyecciones de liquidez de marzo, que son estas, vía préstamos de rescate bancario, las reservas de los bancos, sobre todo regionales, de los pequeños bancos, están volviendo a acercarse peligrosamente al límite que está marcado aquí en naranja, el límite de reservas entre el total del activo de ese tipo de banco. Entonces, la situación de los bancos regionales ni mucho menos se ha solucionado. Los préstamos de rescate bancario, como podemos ver en esta imagen, siguen alcanzando hasta nuevos máximos. Ya hay 108.000 millones de dólares, y este dinero se tendrá que devolver en 5 o 6 meses. Y el balance, la situación de los bancos regionales ni mucho menos ha mejorado por ahora, por lo que tendrá que mejorar para que este dinero pueda ser drenado. Si no quiere la Reserva Federal seguir ampliando, que sigan teniendo este dinero, que sinceramente pienso que lo puede hacer. Pero a lo que voy es a que la situación de los bancos regionales también incluso está aumentando la morosidad de una forma bastante rápida en los bancos regionales, alcanzando máximos históricos en este tipo de bancos. Puede causar bastantes problemas, y ni mucho menos está solucionado, y sobre todo puede causar problemas con la situación de tipos de interés tan elevada que tenemos en estos momentos. Así que nada, dicho esto, espero que les haya gustado el vídeo. Iremos puliendo la forma de hacerlos durante las semanas. Y nada, tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, darle like, comentar, y nos vemos la semana que viene. Chao.